Y nuestro invitado de hoy en la ronda de entrevistas electorales del 21D es Miquel Iceta, candidato del PSC. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo van esas energías, señor Iceta? Porque ya han pasado unos cuantos días de campaña. Pues las energías bien, la voz un poco tocada y una gripe mantenida a raya con paracetamol. ¿Está gritando mucho en los mítines? Pues la verdad es que no, entre otras cosas porque tengo la voz tocada y además como me dijeron que en esta campaña pues menos gritos, pues ya, en fin, la necesidad se ha hecho en este caso. Ya, señor Iceta, también le dijeron menos bailes y yo le he visto mover la cadera, incluso le he visto bailar en un programa de televisión. Bueno, es que si Thais Villas te dice ven a bailar, ¿qué le dices tú? Yo no soy capaz de negarle un baile a Thais Villas, pero y en los actos me muevo un poco, pero intento que no se me, en fin, no dejarme llevar demasiado. Déjeme que le pregunte por el elemento que introdujo usted en campaña. Insiste en defender un indulto si finalmente hay condena por el 1 de octubre y todas las semanas que precedieron a ese pretendido referéndum. Usted dice que eso ayudaría a cerrar heridas. ¿El PSOE lo ve bien? ¿En Ferraz lo ven bien? En Ferraz han dicho que lo respetan, pero si me permites, Ángels, es que dice, yo lo saqué en campaña. No, a mí me preguntaron, oiga, ¿usted pedirá la amnistía? Y yo dije, no, mire, amnistía no. No se puede. No se puede, pero sí que podría hablarse de indultos. Entonces hay que tener en cuenta primero la justicia de actuar y de hablar, porque los encausados tienen presunción de inocencia y por lo tanto hasta que no haya sentencia hablar de estas cosas es muy prematuro. En segundo lugar, nadie está por encima de la ley, pero es verdad que desde la política muchas veces hay que buscar fórmulas que permitan un bien superior, como es el de la convivencia y el de la superación de la división que se ha producido en Cataluña. Y yo la verdad es que como pienso que haría yo si fuera presidente ante una situación así, desde luego yo en ese caso seguramente pediría el indulto, me parecería razonable. Ya, pero usted puede pedir lo que quiera, que el indulto lo tiene que dar el gobierno. Ah, bueno, claro, es que, en fin, es que esto es nuestro sistema, que llevan bien este tipo de polémicas porque así la gente lo aprende. Se puede pedir el indulto para cualquier persona condenada. Y luego el gobierno ha de apreciar si existen esas causas y ha de haber un informe del juez que haya dictado la condena. Y entonces, en ese caso, solo si los pronunciamientos son favorables, se produce el indulto. Lo que pasa es que yo me estoy dedicando a pensar un poco en el futuro, ¿no? En el año que viene y el otro, y pensar que la política catalana tiene que contribuir a la reconciliación entre los catalanes y a la superación de una fractura que es muy peligrosa, y yo creo que merece la pena trabajar en esa dirección y pensar en medidas que puedan paliar en parte los daños causados y por qué no. Me dice que en Ferraz lo respeta, ¿no? La palabra es respeto. Bueno, es lo que han dicho. ¿Y eso cómo lo traduce usted? Pues bueno, y también han dicho, dice, es una cosa que ha dicho Miquel Iceta, y es verdad, es que es una cosa que solo a mí obliga, por así decir, ¿no? No, yo creo que seguramente, ¿no? A todo el mundo le parece como muy prematuro, ¿no? Y por eso yo digo, oiga, y he dicho esto porque me han preguntado, y es prematuro porque efectivamente si no hay una sentencia no cabe hablar de estas cosas, pero yo creo que sí que merecería la pena que los partidos empezasen a pensar en todo tipo de medidas, de actitudes, de actuaciones que sirvan para efectivamente reconciliar a la gente y recuperar la normalidad en la política catalana. Yo no quiero pensar que la política catalana se vaya a convertir en los próximos años una especie de prolongación de la crónica judicial, y por lo tanto habrá que pensar cosas, y desde luego yo estoy dispuesto porque yo creo que el bien de la convivencia y la superación de la fractura nos puede llevar a hacer cosas que quizá nunca nos hubiéramos imaginado o planteado, pero que merece la pena arriesgar. ¿Y una propuesta como esta le ayuda también a quitarse un poco de peso del 155? No, pero vamos a ver, primero, las medidas de cautelares y de prisión no tienen nada que ver con el 155. No, lo digo porque como usted alguna vez se le ha visto incómodo con el 155. No, incómodo. Yo lo que intenté hasta el último momento es que no se produjese, pero quien tenía que haberlo evitado, que fue Puigdemont, que había tomado la decisión de convocar elecciones y no declarar la independencia, en el último momento se echó atrás. El único responsable del 155 es Puigdemont. No, a mí incómodo, nosotros decíamos ni DUI ni 155 elecciones. Por desgracia se produjo la declaración de independencia, eso hizo inevitable el 155, que ha servido para convocar las elecciones del próximo jueves. ¿Y no es tampoco un guiño a Esquerra Republicana su propuesta? Un guiño, pero usted ve lo que me están diciendo. Si Rufián me llama carcelero, guiño.
Sería en Yo todo caso un tic. estoy pensando en el día 22, señor Iceta. No, yo la verdad es que en el día 22, y lo he dicho con toda claridad, yo no preveo, ni deseo, ni planteo ningún tipo de acuerdo ni con Esquerra, ni con la lista Junts per Catalunya. Con Esquerra tampoco. No, porque yo creo, bueno, cuando ellos en algún momento aclaren cuál es su proyecto... Pero pues usted ha estado quizás... esta mañana en el debate, antes lo escuchamos, usted ha estado esta mañana en el debate y no hablan ya de unilateralidad. Bueno, depende del día y depende del portavoz de Esquerra. Y es verdad que probablemente Ernest Maragall es muy distinto a Marta Rovira o a Gabriel Rufián. En fin, pero Esquerra todavía... aquí el que ha sido más claro es Tardá. Tardá ha dicho, queremos hacer realidad la República, pero no sabemos cómo. Pues están en ese camino, pero es que nuestro proyecto no es ese. Y por lo tanto, yo que soy muy partidario de acuerdos, pero también debo decir, han de ser acuerdos lógicos, en los que haya una posición mínimamente compatible. Y la nuestra y la de Esquerra en estos momentos, desde luego, no lo es. Ellos dicen que se hizo un referéndum, que ganó la independencia y que hay que hacer realidad la República. Nosotros nos hallamos en las antípodas de ese planteamiento. Con Esquerra no, tampoco era presidenta Arrimadas, aquí en todas las encuestas algunas le dan incluso ganadora. Yo es que de verdad no puedo imaginarme la fotografía del día 22. Bueno, yo tampoco. Primero porque no sabemos los resultados, entonces hace muy difícil las cosas. Pero es que los que hablan muchas veces de no, es que tendrías que hacer presidenta Arrimadas, es que hacen un cálculo que no sale. Piensan que la suma del PP, de Ciudadanos y del PSC da 68 y no da 68 en ninguna encuesta, ni siquiera las que dan mejor a Inés Arrimadas, que suelen publicarse en El País, pero no suma. Y por lo tanto habrá que pensar en un acuerdo que sea un poco más transversal. Pero si todos, señor Iceta, si todos van cumpliendo sus palabras de las líneas rojas que van poniendo, de con este no, con este a lo mejor, no sé, es que Cataluña yo creo que el día 22 va a ser ingobernable. Es verdad que tenemos que esperar a los resultados. Hay que esperar a los resultados. Sí, pero trabajemos con lo que tenemos sobre la mesa, que en las encuestas, que al menos todas marcan una tendencia muy parecida. Pues mire, entonces yo creo que la persona, una de dos, o hay mayoría independentista, y entonces hay un presidente independentista, y si no hay mayoría independentista, quien tiene más posibilidades de establecer un acuerdo por el cual ser investido presidente soy yo mismo. Yo no me imagino a los comunes invistiendo a Inés Arrimadas, la verdad. Y entonces, por lo tanto, ahora dice, ¿eso es posible o no? En fin, ahora podemos dedicarnos todo el tiempo que queramos a especular, pero yo digo que las cosas, con las encuestas que tenemos sobre la mesa, son las que son. Un acuerdo para poder gobernar el bando constitucionalista en el que usted esté siempre pasa porque Miquel Iceta sea el presidente. Es que si no nos suma, es que yo en fin, como usted dice que hagamos, digamos, escenarios en función de las encuestas publicadas, yo le digo, no hay ninguna encuesta en que PP, PSC y Ciudadanos sumen. Por lo tanto, hay que asociar a los comunes a esa decisión, al menos la decisión inicial de investir un presidente. Si los comunes tienen muy severas dudas de investirme a mí, imagínese usted a Inés Arrimadas. Por lo tanto, yo digo, hombre, especular siempre es posible y además es gratis. Pero, en fin, y yo, por otro lado, desde el absoluto respeto a todos los que hacen encuestas, que son gente profesional y que bastante dificultades tienen, unas encuestas que dicen que todavía hay 1 millón de indecisos, en fin, tomarlas como referencia de unos resultados, pues, hombre, es muy arriesgado, la verdad. La prueba es que esta vez ni siquiera parece que van a haber encuestas a pie de urna, porque se ha decidido por parte de quienes pueden pagarlas que es demasiado arriesgado, que se han producido demasiados fallos en las recientes convocatorias electorales y que no merece la pena el gasto. Y esto seguramente nos está indicando que hay una volatilidad muy grande del electorado y también que la gente se ha vuelto un poco más reservada en el momento de decir cuál es su intención de voto o incluso el voto que acaba de depositar. ¿Se está consiguiendo hablar en esta campaña electoral de algo más del procés, de la independencia, de la unilateralidad? ¿Se está consiguiendo? ¿Lo está consiguiendo, señor Iceta? Bueno, yo he conseguido que se hable de financiación, también he conseguido que se hable de indultos. Sí, es verdad que va poniendo usted elementos ahí sobre la mesa. Soy el único que va hablando de cosas, con perdón. Y luego también hemos presentado un plan de choque social y hemos presentado medidas de medio ambiente y de refuerzo de la inspección de trabajo. Pero hoy, por ejemplo, en el debate de esta mañana prácticamente no ha salido nada. No, porque estos debates es curioso, porque yo entiendo muy bien el planteamiento de Pepa Bueno, que le gusta debate, por así decir, en el que la moderación sea la mínima y
y sean los propios intervinientes los que... Por eso se le llama debate. Claro, sí, pero lo otro es una sucesión de monólogos. No, pero a veces tiene gracia pues decir, pues un bloque economía, un bloque sociedad, un bloque relaciones con España. Y yo entiendo que se prefiera un debate mucho más libre, pero entonces se corre el riesgo de que pase lo que ha pasado esta mañana, que, en fin, ha tenido, yo creo, interés, porque la gente se ha podido dar cuenta de las diversas posiciones, pero realmente, como usted dice, de forma muy monotemática. ¿Cree que el Supremo debería relajar algo el régimen penitenciario de los candidatos encarcelados? Contábamos antes cómo la petición de Jordi Sánchez para poder participar en la campaña y que sea vía internet ha sido denegada por parte del juez. ¿Debería relajar algo el régimen penitenciario de esos candidatos que están encarcelados? Yo desde luego estaría de acuerdo, pero es que yo voy un poco más allá. Yo creo que las medidas cautelares de prisión, desde mi punto de vista, han sido desproporcionadas y no veo por qué no se ha podido aplicar a todos los miembros del Gobierno el mismo criterio que se aplicó también a los miembros de la mesa del Parlamento. Yo creo que hubiera sido mucho mejor, no solo para estas personas y sus familias, sino para un desenvolvimiento lo más normal posible del proceso electoral. Y dicho sea con total respeto a la decisión de los jueces, pero vaya, yo hubiera preferido otra, claramente. ¿Siente usted que estaba participando en una campaña, vamos a llamar, adulterada? Bueno, adulterada no, igual no es la palabra, pero desde luego no es normal. Tenemos dos candidatos, dos cabezas de lista, que uno en prisión y el otro de viaje, no participan en la campaña, y yo creo que eso no es... no participan como participamos los demás, y yo creo que eso no es bueno. ¿Es de los que piensa que el candidato que está de viaje se va a presentar a última hora en España? No tengo ni idea, pero eso solo depende de él, porque en estos momentos, además, en la medida que el juez retiró la solicitud de euroorden, solo está en sus manos cuando vuelve. Y una última cuestión sobre la actualidad. ¿Qué le ha parecido el episodio de hoy de ese presunto espionaje, la utilización que ha hecho Xavier García Albiol de él en la tarde de campaña? Yo creo que todos hemos de ser muy, muy prudentes con estas cosas, ¿no? Porque, como usted decía, nos cuesta mucho en las campañas meter temas, digamos, de contenido programático, y por lo tanto los riesgos de, con perdón, enredar con cuestiones colaterales que luego resulta que en fin, que ni siquiera son, pues es muy alto. En fin, yo intentaré, si alguna vez me pasa algo parecido, ser más prudente y no desviar el centro o el foco de una campaña a temas muy, muy laterales y que no tienen nada que ver. ¿Los días que quedan son a la caza del indeciso? Desde luego, a la caza... ¿Cómo se le caza? ¿Cómo se le caza? No, se le caza, sobre todo intentando llegar a él con un mensaje lo más claro posible, y por lo tanto, pues en estos días, aparte de los actos de campaña más tradicionales, pues lo que hacemos es una disponibilidad a los medios de comunicación enorme, precisamente para llegar, ¿no? Y incluso participando en programas que no son estrictamente informativos o políticos, e intentando mover cielo y tierra para que todo el mundo sepa, hay elecciones, son importantes, hace muchísimos años que no votamos en día laborable, nos estamos jugando si mantenemos un rumbo que ha tenido un coste elevadísimo o lo cambiamos, y ofreciendo nuestra propuesta de cambio. ¿Cómo se hace lo de la reconciliación que usted tanto... Le dejo toser. No, tosí. Que además le estoy viendo, señor Iceta, le estoy viendo. Lo sé. Sabe que no hago cuento. Que le preguntaba que usted, que habla tanto de reconciliación, que bueno, es básicamente el argumento, el leitmotiv de su campaña, ¿cómo se hace esto de la reconciliación si uno a veces piensa que los dos bandos no se quieren reconciliar? Pero es que yo quiero reconciliarme. En esa medida yo no me siento parte de un bando. Lo primero que hay que recuperar quizás es el respeto a las ideas, ¿no? Por ejemplo, hay que renunciar a decir, si tú no piensas como yo, no eres demócrata. Pues hombre, eso no es de recibo, ¿no? Y por lo tanto respetar todas las posiciones, intentar empatizar. Yo, por ejemplo, estos días que es verdad que el independentismo está en un proceso de clarificación o de reflexión, es que han de digerir un fracaso muy potente. Ellos habían basado un proyecto en cosas que luego se han revelado pues inciertas, ¿no? Ellos decían, Europa nos espera, hay países que nos van a reconocer, las empresas no se van a ir, etcétera, etcétera. Y luego se ha visto pues que eso no es así. Y ahora se han visto obligados a decir, bueno, no siempre dijimos la verdad, no estábamos preparados para el día 2, Tardá dijo, no somos independientes porque no tenemos mayoría suficiente. En fin, ellos están ahora en el proceso de cómo
reformulan su propuesta. Y yo creo que el respeto también es entender eso y ponerse en la piel del otro, y también pues tener un cuidado exquisito pues cuando vas a un debate y sabes que hay gente pues que ha estado unos días en la cárcel, que sabe que tiene un juicio pendiente, en fin, tratarlos de la manera más deferente posible. Yo creo que en política lo que no puede ser es que ahora no nos hablemos solo por el hecho de pensar de forma distinta, o no nos podamos hacer fotos con gente que piensa distinto, o antes de decir buenos días o buenas tardes pensemos si la persona a la que estamos saludando piensa como nosotros o no. Yo creo que hay que cambiar, se ha tensado muchísimo la política, se ha crispado muchísimo. Yo creo que hemos de hacer muchos esfuerzos. Yo la verdad es que tengo en esto una cierta hoja de servicios que se puede enseñar. La gente recuerda todavía los debates parlamentarios últimos, hasta el último día ofreciéndome a Puigdemont para acompañarle al Senado para evitar el 155. Es decir, que algunas de las cosas que propongo y que me gustaría hacer como presidente, algunas las he demostrado antes. O cuando digo que hace falta acuerdos, pues yo, por ejemplo, en mi lista he sido capaz de incorporar a gente de planteamientos políticos que no son exactamente el mío, etcétera, ¿no? Y eso es un papel que yo creo que corresponde y que iría muy bien que todo el mundo fuera adoptando, ¿no? Es verdad que para las elecciones parece que el único manual sea el que dice yo tengo razón, todos los demás están equivocados, que ardan en el infierno, ¿no? Pero yo creo que no es manera. Y yo, en fin, aunque igual es un poco temerario, pero yo ya pienso en el 22. La gente votará, pero el día 22 tendremos que hablar todos e intentar encontrar una solución. Si nos hemos faltado al respeto, si nos hemos acusado de mentirosos, será mucho más difícil, y por lo tanto yo ya sé que igual eso es poco político, o igual al revés, igual es muy político, ¿no? Yo pienso en una política que busca soluciones y que tiende puentes. Es verdad que la apuesta del independentismo hace muy difícil encontrar ahora un escenario de acuerdo, pero desde luego eso no quita que haya de haber respeto, que pueda haber mucho diálogo, y que en Cataluña la presidencia de la Generalitat tiene una dimensión de institución en sí misma, ¿no? Y yo lo que aspiraría, si llegara presidente, es que ningún catalán se sintiera, digamos, fuera de mi campo de visión, de audición. Es decir, que yo intentaré ser un presidente para todos, no para gustar a todos, pero que nadie pueda pensar que en mis actuaciones no he tenido en cuenta los intereses de todos los catalanes. Luego igual acierto más o menos, pero es que aquí hace 2 años que solo se gobierna para la mitad, y eso ha hecho mucho daño. Miquel Iceta, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta luego.